que es el ser humano, de lo que es la persona. Obviamente, con distintas denominaciones. Si lo platicamos en el derecho laboral, pues vamos a hablar de lo que es trabajador y patrón, es decir, empleado-empleador. Pero tanto el trabajador como el patrono pues vienen siendo personas que van a tener derechos y obligaciones. Solo que desde la mística de una relación contractual a través de una prestación de un servicio, en donde alguien tiene la fuerza adquisitiva para poder pagar la fuerza física o bien intelectual de alguien que presta un servicio. Pero estamos hablando de personas, ¿verdad? El patrón es una persona como lo es en algún momento el trabajador. Y la ventaja y lo bonito en el derecho es de que cuando alguien en algún momento tiene o ostenta el derecho, para la otra persona en algún momento se le convierte en una obligación. Si seguimos bajo el ejemplo del derecho laboral, para el trabajador es un derecho que quincenal o semanalmente se le pague su salario o bien conocido como sueldo. Es un derecho, ¿verdad? Es un derecho que está consagrado en la Constitución Política de la República y que eso lo vamos a ir viendo sábado con sábado y cada vez lo vamos a ir puntualizando, puesto que la Constitución de 1985 regula en su parte dogmática un derecho social y entre esos derechos sociales está el derecho al trabajo, en donde ese trabajador, les decía, tiene entonces derecho a percibir lo que es un sueldo salario contra prestación del servicio que en algún momento va a prestar. Y entonces ese derecho de recibir ese salario se convierte para el patrono en una obligación, porque es el patrono que obligadamente, después de recibir el servicio, tiene que pagar contra prestación al trabajador un sueldo salario por el trabajo realizado. Pero el trabajador tiene la obligación entonces de prestar ese servicio para poder obtener ese salario. Entonces, para el patrono, esa prestación de ese servicio se le convierte en un derecho, porque el patrono tiene el derecho de exigirle al trabajador que cumpla con la función que le encomendó, puesto que para ello en algún momento le está pagando. Y así funciona esto en todas las áreas del derecho, solo que con distintas denominaciones. En el derecho laboral es trabajador y patrón. En el derecho penal aparecen otras figuras. Aparece como lo que es el, el delincuente, aparece lo que es el delito, en donde los derechos humanos tenemos en algún momento que ir rompiendo ese paradigma que muchas personas en algún momento dicen, creen, y es muy coloquial oír en la sociedad, de que los derechos, en el caso del delincuente, es más para ellos que para aquellas personas que en algún momento no cometen ningún hecho delictivo. Se cree en la sociedad guatemalteca de que los derechos son para las personas malas y que los que en algún momento obran de manera correcta y adecuada ante una sociedad no tienen ninguna clase de derecho. Y realmente el análisis es cerrado y equivocado, porque la figura de derechos humanos equipara tanto a los que hacen las cosas buenas como a los que en algún momento hacen las cosas malas. Definitivamente, lamentablemente, no debería de ser así, puesto que los que en algún momento actúan mal, pues no deberían en algún momento tener tantas ventajas y prerrogativas. Pero lo que pasa es que la institución del derecho, como son los derechos humanos, no hace distinción alguna. Es tan así que esa persona que cometió un hecho delictivo tiene derecho a un proceso justo. Nadie, y es constitucional, ninguna persona puede ser sentenciada sin antes haber sido citada, oída y vencida. Ese es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de la República, de lo que es el derecho de defensa y lo que es un debido proceso. Y por eso el derecho humano entonces decimos que está inmerso en todas las áreas del derecho. Este es un curso bastante interesante, bastante importante, porque entonces tiene esas aristas que en algún momento hacen que tenga relación una área del derecho con otra área. Les decía a los compañeritos cuando iniciamos el curso que a la medida que puedan encender su cámara, les agradecería. Muchas gracias a Lourdes, ahí a Juan Carlos, a Luis Díaz, a, a Angie, a Arlette. Gracias ahí por encender su cámara. Es una forma de poder interactuar de mejor manera, ¿verdad?
y que ustedes se vayan acostumbrando a que ya las audiencias en los órganos jurisdiccionales, en el caso del derecho penal como en el derecho laboral, ya se celebran de manera virtual, para ir rompiendo esos paradigmas, de irle teniendo un poco de miedo a lo que es la Cámara. Como es algo que, si bien es cierto, muchos de nosotros no nacimos con ellos, el hacer algo diferente y distinto a veces no deja en algún momento de darnos cierto de temor. Y la ventaja, saben ustedes, a través de un programa, un pensum de estudio y en estas aulas universitarias de carácter virtual, es de que aquí nos podemos equivocar y no hay problema. ¿Por qué? Para eso es de que estamos aprendiendo. Entonces es también un mecanismo y una manera de ir perdiendo ese miedo de que a través de un dispositivo en algún momento nos puedan ver. Y por eso es que también les insto a que, si ustedes tienen algún aporte, todo aporte es bienvenido. Como les digo, no hay pensamientos cerrados, sino que acá toda idea en algún momento es bien recibida y bienvenida, porque viene a enriquecer el curso. Nuevamente, gracias a los que tienen su cámara encendida, y nuevamente instalados a los que en algún momento pues no lo han hecho. Entonces les decía que el curso de Derechos Humanos viene siendo un curso que forma parte del pensum de estudio de la Universidad Da Vinci de Guatemala, en el cual la universidad ha confiado en mi persona para podérselos impartir a tan selecto grupo como son ustedes. Realmente yo me siento honrado de poderlos tener a través de esta plataforma virtual y poder platicar en 1 hora 30 cada día sábado hasta el mes de junio de aspectos relevantes e importantes de los derechos humanos, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Como cualquier otra área del derecho, es importante empezar desde los antecedentes históricos y irnos a aquellos tiempos de los cuales en algún momento este derecho que hoy conocemos como derecho humano era inexistente, y cómo este en algún momento se ha ido formando, cómo este en algún momento de cierta manera ha ido avanzando, porque no podemos en algún momento decir que en este siglo que nos encontramos ya el Estado guatemalteco es respetuoso y atiende al 100% todos los derechos humanos que el ciudadano en algún momento le consagra la Constitución Política de la República de Guatemala. No es que en algún momento estemos de cero, porque no es así. En cuestiones de materia de derechos humanos se ha avanzado bastante, pero lamentablemente siempre quedan algunos aspectos en donde el Estado y los estados, no solamente hablando del Estado guatemalteco, debería de preocuparse por la persona, que al final es el pilar fundamental de todo Estado guatemalteco. Bien nos dice la Constitución Política de la República de Guatemala, de que el Estado, en este caso de Guatemala, debe de organizarse para proteger a la persona. Y al mismo tiempo, protegiendo a la persona, pues está protegiendo a la familia, y esta familia, como forma parte de una sociedad, pues está protegiendo a un conglomerado. Por eso la Constitución Política de la República de Guatemala pues hace mención que siempre el fin supremo del Estado guatemalteco va a ser la realización del bien común, es decir, la realización de un bien colectivo, en donde el Estado debe de garantizarle a los ciudadanos los derechos humanos consagrados en normativas nacionales como en normativas de carácter internacional. Algunos en algún momento les podrá parecer las medidas que el Estado de Guatemala tome, algunos otros en algún momento les podrá en algún momento molestar, pero así es como funciona. Recuerde de que ningún derecho es absoluto. Todo derecho en algún momento va a tener su límite. Bien dice por ahí un dicho de que el derecho de una persona termina cuando empieza el derecho de otro. Y eso es real, y eso es cierto. Entre los derechos sociales que tiene la Constitución Política de la República de Guatemala, regula lo que es el derecho de manifestación. Y ese es un derecho que todos nosotros como guatemaltecos podemos ejercerlo y poderlo llevar a cabo. Si nosotros consideramos que nuestras autoridades no están actuando de manera correcta y la única forma que nos escuchen es a través de la manifestación en conglomerado o en grupo, para que en algún momento se nos haga escuchar, y haciendo valer aquel dicho de que la unión hace la fuerza, pues podríamos hacerlo, ¿no?
El día de hoy nosotros nos organizamos y decimos, bueno, los que son los estudiantes de la Universidad Da Vinci, podemos en algún momento organizarlos para el día lunes ir a manifestar a las afueras del Palacio Nacional. Y es permisible. La verdad que es permitido porque para eso existe un derecho social de la libre manifestación. El inconveniente va a ser de que también van a haber otros derechos que tienen otras personas que no se le pueden en algún momento vedar o violentar, porque entonces pasa lo que yo en algún momento les digo, que viene entonces el choque entre un derecho y otro. Ejemplo, lo que es la libre locomoción. Así como varios tienen el derecho de poderse transitar de un lugar a otro para su vivienda, para su trabajo, sus quehaceres diarios, pero van a estar limitados porque hay una manifestación, tan derecho tienen los manifestantes como tan derecho tiene el ciudadano que quiere transitar de un lugar a otro. Pero entonces aquí viene ese choque de derechos y hay que establecer cuál derecho o cuál situación deben en algún momento de atenderse. Porque ambas personas, ambas partes, ambos grupos tienen el derecho porque está regulado y consagrado. Así es como funciona lo que son los derechos humanos. Lamentablemente, a algunos les podrá parecer, a algunos otros no les podrá parecer, a unos les afecta, a otros en algún momento les favorece. Miren lo que estamos pasando en el país guatemalteco a través de ese estado de calamidad y el decreto gubernativo que en algún momento emitió el presidente de la República, el Consejo de Ministros, mismo que fue modificado por parte de lo que es el Congreso de la República, en donde la Constitución Política de la República de Guatemala regula que ninguna autoridad puede entrar a morar o puede allanar sin autorización judicial. O sea, la Policía Nacional Civil como una autoridad puede ingresar a las viviendas siempre y cuando exista una orden judicial. A excepción, ¿verdad?, que si a lo interno las fuerzas de seguridad escuchan que alguien está solicitando ayuda o auxilio, definitivamente pueden ingresar, ¿verdad? Porque toda norma siempre usualmente tiene una excepción a la regla. Pero en el caso de ahorita de estos 30 días que nos encontramos en un estado de sitio, la Policía Nacional Civil puede ingresar a las viviendas sin necesidad de orden judicial. Y esto no es que en algún momento se esté alterando y que se estén violentando los derechos humanos, sino que muchas veces el Estado guatemalteco, a través de sus autoridades, para poder preservar y conservar el orden público, tendrá que tomar medidas que en algún momento pueden afectarle o pueden ser de incómodo para las personas. Pero como ya se los mencioné, el Estado de Guatemala siempre va a velar por el conglomerado. Porque el bien general va a prevalecer siempre sobre el bien particular. Miren, lamentablemente hay pérdida de vidas humanas de elementos de la Policía Nacional Civil por esos acontecimientos que se están dando en nuestro país, por el malestar que tienen esos grupos delictivos, por las situaciones que en algún momento se están dando entre ellos y lo que es el gobierno. Y terceras personas que, si bien es cierto, forman parte de los trabajadores de gobierno, como de la Policía Nacional Civil, pues están sufriendo esos ataques que estas personas en algún momento pues están realizando. Entonces hay que tomar medidas acerca de ello. Y no es que con eso se esté violentando lo que la Constitución Política de la República de Guatemala en algún momento consagra. Pero viene a lo que yo les digo, que ningún derecho en algún momento es absoluto. Siempre todo derecho en algún momento va a tener su límite. Bien podría decir Luis Díaz, pero la Constitución Política de la República regula, consagra y garantiza la propiedad privada. Excelente, sí, claro que sí. Pero Eric Faustino podrá decir, pero también debemos de recordar de que existe una excepción a la regla, ¿verdad? Existe la expropiación. Cuando en algún momento es necesario el interés general sobre el interés particular, se puede expropiar, ¿verdad? Y así es como funciona. Cada derecho tiene un limitante y tiene su límite cuando empieza el derecho de otra persona. Afortunadamente, estando ante una ciencia de carácter social, como lo es el derecho en sí como ciencia, y más específico como el derecho humano, cada uno de ellos pues tiene lo que es una interpretación. Y esto de la interpretación es una interpretación hacia las normas
de carácter jurídico y no específicamente a normas de carácter de derechos humanos. La interpretación viene siendo una figura jurídica que es aplicable a todas las áreas del derecho. En todas las áreas del derecho se puede aplicar. Y eso es lo bonito, y por eso les digo que en las aulas universitarias se puede platicar de manera abierta, porque también tenemos lo que es un derecho de emisión de pensamiento. Actualmente, la Constitución de 1985, que ya data de hace 40 años, pues nos lo permite, porque también debemos de recordar acontecimientos históricos como la época del conflicto armado interno, ¿verdad? Aquel conflicto que Guatemala lamentablemente sufrió y que hubo una temporada también. Ejemplo, en el caso del gobierno de Jorge Ubico, que no se podía en algún momento agrupar las personas porque cometían el delito de sedición. O peor, en el caso del conflicto armado en los años 80, que ciertas ideologías eran censuradas y castigadas. Imagínense que yo el día de hoy externara un comentario que va en contra del gobierno central y de los 24 estudiantes que hay acá, como yo no sé a qué se dedican, a dónde trabajan, y si de repente tal vez vieran, son bien allegados o acercados al gobierno, pueda de que después de que termine el curso o aún así dando el curso, hasta podrían venirme a traer y en algún momento me desaparecen. Guatemala vivió una temporada bien difícil en donde los guatemaltecos emitir comentario alguno porque no tenían esa libertad de pensamiento y cualquier comentario adverso a lo que era el gobierno era censurado, castigado y la persona pues era en algún momento desaparecida. Afortunadamente, eso ha ido cambiando. Son de los avances que los derechos humanos han tenido y que lamentablemente no se ha logrado en su totalidad cubrir todas las necesidades y las garantías que los derechos humanos en algún momento abarcan para todos los guatemaltecos. En cuestiones de derechos individuales, Guatemala, al igual que otros estados, ha ido avanzando de muy buena manera, pero nos hemos quedado estancados en cuestiones de derechos de carácter sociales, como son los derechos culturales, los derechos ambientales, los derechos de infraestructura, que esos en algún momento son preocupantes para un país. Miren lo que es el derecho a la educación. En el interior de la República, definitivamente, la educación como que si no existiera para lo que es el guatemalteco. Y eso viene en perjuicio de un país como el guatemalteco, que es un país que se encuentra en vía de desarrollo. Un país que el índice de analfabetismo es bastante grande y que la Constitución Política de la República de Guatemala consagra y hace mención de la preocupación que en algún momento se tiene acerca de ello, puesto que un país en donde hay bastante educación, pues sale de ese subdesarrollo que en algún momento se encuentra. Esto que les menciono está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala actual y de todas esas constituciones que anteriormente Guatemala ha tenido y de todos aquellos documentos, tratados, convenios, legislaciones, normativas de carácter internacional que en algún momento regulan esta materia. Porque los derechos humanos no son nacionales, los derechos humanos son internacionales, porque el derecho que en algún momento están en el país guatemalteco. Son universales, no tienen división, no ven color, no ven raza, no ven etnia, no ven ideologías. Si a Guatemala viene un peruano, un colombiano, un estadounidense, un canadiense, no por el hecho de ser de otro país, Guatemala no le va a proteger. No importa que en algún momento le robe, no importa que en algún momento le asalte, puesto que al final no es guatemalteco, ¿verdad? Nosotros solo protegemos a los guatemaltecos. Eso no es cierto. Mientras estén en el territorio guatemalteco, la misma Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número 2, regula los deberes del Estado. Y entre esos deberes del Estado está que el Estado debe de garantizar a los habitantes de la República.
Escuchen bien. El artículo número 2 constitucional no regula que es deber del Estado garantizarle a los guatemaltecos. No, regula que es deber del Estado garantizarle a los habitantes. No importa quién sea el habitante, si es nacional o extranjero, debe de garantizarle la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Sea nacional, sea extranjero, es un deber del Estado garantizar. Y por ello entonces se dan ciertas medidas como ahora nos encontramos en un estado de calamidad, un estado de sitio donde están vedados ciertos derechos de los cuales, pues si la persona no comete una acción o omisión que en algún momento pueda ser señalada de un acto delictivo, pues no pasa nada, ¿verdad? Por eso es de que el Congreso de la República amplió y modificó ciertos aspectos del decreto gubernativo. La intención es de que guatemalteco continúe con su vida normal. Es tan así que el Congreso de la República, pues, agregó dos artículos más al artículo número 6 en cuanto a cuestiones religiosas, pues que el guatemalteco puede continuar en esos aspectos sin inconveniente alguno. Vean aquellos que en algún momento les gusta la peregrinación, les gusta esa adrenalina de las motocicletas, andar en carretera, aquel aire que les pegue en el rostro, pues pueden ir, ¿verdad? A la caravana del zorro, no hay ningún problema, eso en algún momento no está vedado. Si en algún momento ya en las iglesias, para los que profesan la religión católica, pues quieren ya ir a hacer una filita para ocupar un espacio ahí para llevar en hombros un cortejo procesional en cuaresma o Semana Santa, pues pueden ir, ¿verdad? Si quieren en algún momento en casita, pues hacer una celebración ahí de un cumpleaños, enhorabuena. Se puede, ¿verdad? Se puede. Cualquiera podría decir, no, licenciados, que fíjese de que en el estado de sitio dice de que las reuniones al aire libre, públicas y todo están prohibidas y las privadas también. Sí, lo que sucede es de que si ustedes van a hacer una celebración de cumpleaños familiar en donde no están atentando con el gobierno, ¿por qué no en algún momento permitirles? El inconveniente es si nosotros nos reunimos, ¿verdad? Que yo le diga a Juan Carlos, que yo le diga a Hugo Castro, que yo le diga ahí a María Eugenia, a Eric Faustino, a Sharon, que se reúnan en mi casa porque vamos a cometer un hecho delictivo el día lunes. Entonces ahí la situación cambia, ¿verdad? Porque entonces estamos en un estado de sitio en donde alguien nos puede ver, alguien en algún momento puede poner la denuncia y las autoridades pueden entrar al domicilio sin autorización judicial porque nos encontramos en estado de sitio. Y esto, nuevamente les vuelvo a decir, es porque el Estado de Guatemala debe de proteger a lo que es la persona, debe proteger a la vida. Miren, varios elementos de la Policía Nacional Civil pues fueron víctimas de esta situación de lo que en algún momento ha acontecido. Así es como funcionan los derechos humanos. Y poco a poco han ido evolucionando, poco a poco han ido mejorando. El derecho humano es un derecho intrínseco a la persona hoy por hoy. Pero no crean ustedes que esto ha sido desde siempre, no creo que esto en algún momento se ha dado de la forma como actualmente nos encontramos. Actualmente y en tiempos muy remotos, lamentablemente a cierto grupo de personas no se les consideraba seres humanos, sino que se les consideraba objetos, se les consideraba como cosas. Aquellas personas que los sometían a la esclavitud, los esclavos. Los esclavos no eran considerados personas, los esclavos eran considerados objetos. Era tan así que los esclavos como objetos eran negociaciones de compra-venta. Ah, en tal parcela, en tal finca, en tal lugar, necesitan 50, 100 esclavos. ¿A cuánto me los vendés? ¿Cuándo me los llevas? ¿Cómo en algún momento? Como eran cosas, era como producto de mercancía, ¿verdad? Se podían comprar, en algún momento se podían vender, y como era una cosa que no tenía derecho, pues se podía explotar al máximo. Tan así que este esclavo, obviamente, siendo un ser humano, era sometido a explotaciones de trabajo o laborales de más de 22 horas.
Imagínense quién, qué persona va a aguantar tanto tiempo, tantos años trabajando 22 horas diarias, en donde solo 2 horas se tenía para lo que es el descanso, ya sea que este esclavo durmiera o comiera en esas 2 horas que se tenía. Y posteriormente otras 22 horas continuaba al servicio de lo que en algún momento le ponía. Definitivamente, esa época de la esclavitud, ninguna persona en algún momento aguantaba muchos años, ¿verdad? Fallecían pronto porque era una explotación en algún momento más. Eso va cambiando, eso en algún momento va evolucionando. Posteriormente aparece lo que es el derecho del trabajo, ¿verdad? En donde a ese esclavo que en algún momento así se le conoció, pues ya no es una cosa, ya no es un objeto, sino que ya pasa a ser lo que es un trabajador. Un trabajador en donde ya va a tener ciertos derechos y obligaciones. Y cualquiera podría decir, ah, qué bueno, licenciado, qué ventaja, ¿verdad? Ahora ya en cuestiones laborales, pues ya existe una jornada de trabajo diurna, nocturna, mixta, a medio tiempo. Sí, pero fíjense ustedes que la explotación en algún momento continúa. No es que en algún momento sea así tan macro como eran años y en siglos anteriores, pero la explotación sigue en cuestiones salariales, en cuestiones de la explotación del patrono que no le paga en tiempo, no le paga el día, que no le paga el salario mínimo, es el trato que en algún momento se les da, que despiden a los trabajadores de manera injustificada para no pagarles todas sus prestaciones. Siempre eso en algún momento se ha dado tanto en las empresas, en las oficinas, en todo el comercio, siempre se ha dado de que el que tiene la fuerza adquisitiva es el que en algún momento explota al que el prestador de servicio, ya sea de manera intelectual o bien de manera física. Por eso es de que el derecho laboral es un derecho tutelar. Y eso lo van a ver ustedes en el transcurso de la carrera, ¿verdad? Lo que pretende el derecho laboral como tutelar es compensar esa desigualdad que existe entre un trabajador y un patrono, para tratar la manera de nivelar ante aquel que tiene la fuerza adquisitiva con aquel que en algún momento tiene la fuerza intelectual o física para la prestación de un servicio. No me dejarán mentir, hay muchas empresas en las cuales el trabajador no gana el salario mínimo. Aún así, está ese regulado. Y en otras lo que hacen es de que llevan una contabilidad en el cual al trabajador se le paga menos del salario mínimo y así lo ingresan en planilla y posteriormente lo que es la bonificación incentiva se la aumentan para que aparentemente esté ganando el mínimo, pero en planilla el patrón lo está pagando menos ante el IX y cuando llega lo que es el bono 14 o el aguinaldo solo le pagan con base a lo que es la planilla. Es decir, que no le pagan la cantidad que en algún momento les tocaría y que deberían en algún momento de recibir como aguinaldo, como bono 14, como un salario más que en algún momento. O sea, el patrono siempre trata la manera de ingeniársela y es un violador de derechos sin dejar por un lado lo que es el Estado, que es el máximo violador de los derechos que en algún momento existen. Y no precisamente el Estado de Guatemala, ¿verdad? Cuando hablamos de Estado nos estamos refiriendo a varios estados. Por eso es que el derecho humano viene siendo un derecho de carácter internacional y universal. Para ello, entonces, para los derechos humanos, como les digo, vamos a tener varias sesiones, 12, 14 alrededor más o menos de sesiones para poder hablar de derechos humanos tanto desde el ámbito nacional como desde el ámbito internacional. Y como les digo, para mí es un honor, es un gusto poder estar con ustedes en 1 hora 30 cada día sábado por 6 meses hablando de este tema. Mi nombre, como lo ven en la proyección, soy Juan Manuel Perni García y para mí es un placer el poder estar compartiendo acerca de este tema. Para que ustedes ya vayan teniendo una idea sobre las normas que en algún momento vamos a utilizar en este curso, pues vamos a utilizar la Constitución Política de la República de Guatemala como una normativa obligatoria y de consulta que vamos a tenerla cada día sábado. Esa a lo mejor es que ustedes la tengan por escrito, es decir, que la tengan física.
Alguien me podrá decir, licenciado, y si yo la descargo ahí en internet, en Google, ¿será que la podré utilizar? Claro que sí, sí la puede utilizar. El inconveniente está de que para el examen técnico profesional, que si bien es cierto, ustedes dirán, ah, Lali, pues si estoy en el tercer semestre y usted hablando de un examen privado. Sí, cuando menos sienten en un abrir y cerrar de ojos, ya están cerrando pensum y ya se están sometiendo a su examen. Ese examen es eminentemente oral, presencial y deben de llevar ustedes sus leyes. Y ahí sí las tienen que llevar físicas. ¿Qué mejor si desde ahorita las tienen? Porque eso les permite ir haciendo anotaciones, ir subrayando, ir familiarizándose con su normativa. Recuerden que las leyes no se memorizan, las leyes se interpretan. Y es tan así que cuando uno está familiarizado con una norma, si les preguntan acerca del fundamento legal de una institución jurídica, se está tan familiarizado que ustedes saben si está en la parte izquierda, derecha, arriba o abajo de su normativa. Porque como las editoriales las imprimen de manera diferente, hay unas que son letras más grandes, más pequeñitas, hay unas constituciones comentadas, otras no son comentadas. Pero cuando uno se identifica con su ley, tienen un buen dominio y manejo de ella. Y como para el examen privado, eso es lo que le piden. Les van a calificar aspecto doctrinario, terminología jurídica, criterio personal, eficiencia en el manejo de la ley y capacidad para interpretar la norma. Entonces se van ustedes familiarizando de una vez con su normativa. Lo mejor es que las compren, ¿verdad? De manera rápida, pues el acceso a Internet, ¿verdad? Ahorita ustedes en su tablet o ahí en su computadora, pues la descargan y ya la pueden consultar. Pero sí la recomendación es que mejor las compre de manera física. Creería que tal vez muchos de ustedes ya la adquirieron, ¿verdad? Y en un tercer semestre probablemente ya la tienen. Para los que no la han adquirido, pues la invitación para que en algún momento lo hagan en las medidas de sus posibilidades. Porque ahorita cuando inicia uno año, créame de que lo que menos tiene uno es platita, ¿verdad? Solo son gastos, ¿verdad? Que gasto de uniforme de los patojos, que de útiles escolares, que la universidad de ustedes, que otros gastos que surgieron después de la celebración navideña y de Año Nuevo, ¿verdad? Suele pasar. Yo lo que no quiero en algún momento es que ustedes se estresen eh, de la exigencia de la compra de las normativas, porque no es esa la intención. Es solo instarles a que en algún momento las tengan y en la medida de sus posibilidades económicas, pues que las vayan en algún momento comprar. Aparte que la Constitución Política de la República de Guatemala les va a servir para todas las áreas del derecho. Esa es una normativa ecléctica que sirve para todas las áreas del derecho y no es una normativa específica para el curso de derechos humanos. Al igual que la ley del organismo judicial. Esa también es una norma que les sirve a ustedes para todas las áreas del derecho. Y es que, como les digo, importante que tengan su normativa y máxime la ley del organismo judicial, que es la que nos regula en su artículo 3 que ninguna persona pueda alegar ignorancia de su uso, práctica y costumbre de la ley, mucho menos un profesional del derecho, ¿verdad? Un estudiante del derecho, un futuro abogado y notario. ¿Y cómo no vamos a ser ignorantes de las normas? ¿Cómo no vamos a ser ignorantes de la ley? Pues comprándolas y dándoles lectura, ¿verdad? Porque también ese es otro consejo. No es solo el simple hecho de comprarlas, sino que también hay que leerlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos llegan a su examen técnico profesional con leyes todavía nuevas. La verdad que se siente sabroso cuando en algún momento están hojeando sus leyes, porque ese aroma a la tinta que la ley en algún momento se extrae hasta rico, a nuevo se siente, ¿verdad? Pero no esa es la intención. Las normas se compran, las leyes se compran para en algún momento utilizarlas, subrayarlas, mancharlas, ¿verdad? Como bien decían por ahí unos mis docentes que yo tuve, ¿verdad? A mí me gusta ver esas normas cuando en algún momento vienen llenas de café, de frijol, de crema y todo, porque estuvieron comiendo y al mismo tiempo estuvieron estudiando. Da lujo en algún momento ver esas leyes, ¿verdad? Por lo menos las consultaron. Y es cierto, ¿verdad? Las leyes en algún momento hay que consultarlas, no solamente de comprarlas.
Aparte de la Constitución Política de la República de Guatemala, aparte de lo que es la ley del organismo judicial, también deben de comprar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este no es una normativa nacional, es una normativa internacional, es una declaración universal que viene a garantizarle a nivel internacional los derechos de las personas. Ese cuerpo normativo nos va a servir entonces para ver cierta fundamentación, no a nivel local, sino que a las afueras de lo que viene siendo el país guatemalteco. También en cuestiones de materia de derechos humanos han existido varios pactos que han venido a dar un aporte al Estado guatemalteco, no solamente en los derechos individuales, no solamente en los derechos sociales, sino que ya en derechos civiles y políticos. Pactos que varios estados en algún momento se han reunido y que han llegado a un acuerdo para poder promulgar y para poder crear esta clase de normativa que ha sido de carácter internacional, al igual que viene siendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que nos va a servir para el curso. Y por último, lo que es una Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es conocida también como el Pacto de San José. ¿Por qué a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se le conoce como Pacto de San José? Puesto que este fue celebrado en San José de Costa Rica. Entonces muchos les denominan Pacto de San José. Y no es que precisamente este pacto regule solamente para el país costarricense, sino que es una convención que en algún momento los países miembros se reunieron en San José de Costa Rica, ahí en algún momento se consagró para siempre los derechos humanos en una convención americana sobre los derechos humanos. Estos son los que en algún momento vamos a ir utilizando. Lógicamente, los vamos a ir utilizando conforme vayamos avanzando. La que sí es necesario en algún momento tenerla es la Constitución Política de la República de Guatemala, puesto que esa va a ser de todos los sábados una normativa de consulta. Siempre más de algún artículo vamos a platicar al respecto de ella. Y el resto de declaraciones, de pactos, pues conforme vayamos avanzando en los temas, así es como en algún momento vamos a irlas utilizando. No se estresen, no se preocupen, no es que para el otro sábado la necesitemos, pero en la medida que puedan obtenerlas, pues sería muy bueno porque eso pues les va a servir no solamente para el curso, sino que para el desarrollo de todo su programa de estudio y, por qué no decirlo, para su vida profesional. Nuevamente, bienvenidos todos. Gracias ahí por los que tienen conectado su cámara. Mucho gusto ahí de Lester Kenneth, Irma Guerra Castañeda, ahí Franklin Chacón, Nubia Canales, también conociendo ahí Carol Budiel. Mucho gusto. Al igual que Luis Díaz, que Sharon Fabiola, Rudy Manfredo, Anli, Juan Carlos, Alejandra Nájera, María Eugenia y Lourdes, ¿verdad? En algún momento pues tienen conectadas ahí su cámara. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Pues vamos a dar una definición acerca de derechos humanos. Cuando se habla de derechos humanos, pues vamos a poderlo conceptualizar de un montón y de distintas formas. Textos, libros, tratadistas, jurisconsultos, conocedores de esta materia, lo han conceptualizado de distintas maneras. Sin embargo, todos en algún momento no pueden dejar por un lado que los derechos humanos es un derecho inherente. Eso definitivamente cualquier concepto de derechos humanos debe en algún momento de tener. ¿Qué es un derecho inherente? A todos los seres humanos por el simple hecho de existir. El derecho humano entonces siempre va a los seres humanos. Los derechos humanos van implícitos. Los derechos humanos van aparejados al ser humano
por el simple hecho de existir. Y fíjense ustedes de que la definición de derechos humanos muchas veces se queda corta a lo que realmente es la realidad. Los derechos humanos no solamente es un derecho inherente al ser humano por el simple hecho de existir, sino que el derecho humano va más allá de esto. El derecho humano protege a la persona aún así no existiendo y protege al ser humano aún así cuando éste ya no existe. Podríamos decir que el derecho humano entonces actúa antes de que la persona exista, actúa estando la persona y actúa aún así cuando la persona ya no existe. ¿Cómo así, licenciado? Eso me interesa. Ejemplo, ustedes están ahorita llevando Derecho Civil 2, pero cuando estudiaron el Derecho Civil 1, estudiaron la teoría de la personalidad. Y entre la teoría de la personalidad estudiaron lo que es la teoría de la viabilidad, la teoría de la concepción, la teoría ecléctica, ¿verdad? Entonces, bajo la teoría de la concepción, se dice que es persona desde el momento de que el óvulo y el esperma del hombre y la mujer en algún momento se unen. Y cuando en algún momento ya se crea ese feto que todavía no es considerado una persona, que todavía no ha nacido, ya ese feto, desde la teoría de la concepción, ya tiene un derecho humano que el Estado debe de garantizar. ¿Ese derecho cuál sería, Alejandra Nájera? Ese es el derecho a vivir. El derecho a la vida, ¿verdad, Alejandra? Exacto. Y la Constitución Política de la República de Guatemala dijimos que es deber del Estado de Guatemala proteger la vida. Y no precisamente porque el ser humano ya existe. Claro, ¿verdad? Ya vieron los acontecimientos delictivos que están aconteciendo, que en algún momento, ay, fallece un piloto del transporte urbano, que fallece una persona que extraía basura de determinado lugar, que fallece un elemento de la Policía Nacional Civil. El Estado de Guatemala debe de proteger ese bien tan sagrado como es la vida, como un derecho inherente por ser persona, es un derecho humano, pero ese derecho que trasciende más allá de, desde el momento que es concebida una persona. Obviamente, existiendo ese ser humano, pues va a tener más derechos individuales, más derechos en algún momento sociales, pero también tiene derechos después de su existencia. Ejemplo, derecho a un funeral, derecho a un entierro digno, derecho a que se le respete su acto de última voluntad. Yo como persona, todo aquello que en algún momento hice en vida, todos mis bienes, muebles e inmuebles, yo tengo el derecho humano de poder en algún momento trasladarlo, dárselo a la persona que en algún momento yo considere que en algún momento se lo merece. Y ese derecho debe ser respetado. Ah, no, 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 porque él ya está fallecido, ya ni siquiera se va a dar cuenta, ¿verdad? Él en algún momento destinó sus bienes a su vecino, porque un gran amigo. Durante todo el tiempo lo cuidó, fue muy buena gente, no le va a heredar nada a sus hijos, no le va a heredar nada a su esposo, a su esposa, porque siempre lo trataron mal. Ahí sí cada quien, ¿verdad? La forma en la vida que en algún momento familiar han podido llevar, pues no se juzga. Si el amigo, el vecino, el compadre fue muy buena gente y a él se le quiere en algún momento dejar todos los bienes, es un acto de última voluntad. Es un derecho humano que se tiene a testar. Yo voy a emitir mi testamento y ese derecho nadie me lo puede en algún momento quitar y debe ser respetado. No por el hecho que como yo ya no existo, yo ya no voy a ver, no se va a cumplir. No, para eso yo lo dejé autorizado, firmado, el notario lo tiene bajo resguardo y cuando yo ya no exista, entonces como un acto de última voluntad, porque eso es un testamento, un acto de última voluntad, pues lo va a hacer valer, ¿verdad?
el señor Juan Manuel Perne García deja como heredero universal a Julano de Tal, ¿verdad? Todos esos sus bienes. Muy bien. Debe de respetar ese derecho que yo en algún momento establecí en un documento conocido como testamento, porque es un acto de última voluntad. ¿Por qué puedo yo en algún momento testar? Porque la normativa en algún momento me permite llevar a cabo ese acto, porque soy ser humano y los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos por el simple hecho de existir. Y esto lo puede realizar cualquier persona, porque los derechos humanos no tienen distinción. Solo por ser ser humano, por ser persona, ya tiene implícito ese derecho. Acá no puede haber distinción, acá no puede en algún momento haber excepción a la regla en cuanto a decir, no. El derecho humano no le aplica a determinada persona por ser de determinada raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión o cualquier otra condición que haga diferente a la persona. No, los derechos humanos solamente son para los hombres. Las mujeres no tienen derecho, las mujeres tienen obligaciones. Las mujeres no tienen ningún derecho, las mujeres solo obligaciones tienen. Y fíjense que lo que yo les estoy diciendo a la presente fecha no es así, pero en su momento sí fue. Solo los hombres, los machos, en algún momento tenían derechos. Las mujeres, obligaciones. Las mujeres lamentablemente parecían como que si era de la época de la esclavitud que en algún momento continuaba, pero ya solo para un sexo específico como eran las mujeres. Y fíjense ustedes de que esos logros que han venido obteniendo las mujeres no es de muchos años, es relativamente cercano. Por eso vamos a ver ahorita en un par de minutos lo que son los derechos humanos desde la perspectiva del constitucionalismo guatemalteco. Y ustedes se van a escuchar de mi parte y del catedrático de Derecho Constitucional que la Constitución de 1945 y la Constitución de 1985 que ha tenido Guatemala son de las mejores constituciones eh, posterior a la independencia que Guatemala ha tenido. ¿Por qué me atrevo a decir eso? En primer lugar, porque en la Constitución de 1945 se consagra por primera vez derechos sociales. Y entre esos derechos sociales, ejemplo, hablando de lo que estábamos diciendo de las damas ya tienen derecho a votar, al sufragio. Fíjense ustedes de que antes de 1945 los que podían votar eran los hombres. Lo podían hacer siempre de manera secreta, pero era obligatorio. Ahí no era un derecho, sino que era una obligación. Los hombres, el varón, tenía la obligación de votar, pero de manera secreta, ¿verdad? Por lo menos les, les respetaban el, la secretividad, pero las mujeres no podían votar. No es hasta en el año de 1945, con esa constitución, que ya se le permite a las mujeres poder emitir el voto y también de manera secreta. Y se amplía un poquito más en cuanto a las personas analfabetas, aquellos que no saben leer y escribir, también podían votar, pero el voto de ellos no era secreto. Las personas que no sabían leer y escribir tenían el derecho de votar, pero su voto era público. O sea, todos sabían por quién en algún momento se estaba eligiendo. A la presente fecha, en un Estado constitucional de derecho, en donde gobernantes y gobernados actuamos en el estricto cumplimiento de las normas, pues todos los guatemaltecos tienen derecho al sufragio. Máxime que nuestro sistema de gobierno es democrático, es republicano y es representativo, ¿verdad? Entonces podemos hacer valer nuestra libre democracia a través de la emisión de nuestro voto, a través del sufragio universal. Y eso es un derecho humano que ha ido avanzando. Ya las damas entonces ya tienen también derechos como en algún momento los tienen los hombres, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, conforme el tiempo va pasando, las décadas van pasando, los siglos en algún momento van avanzando, ya las damas ya ocupan
puestos de relevancia en nuestro país. Miren, en la Contraloría General de Cuentas ya hubo una dama, como lo fue la licenciada Nora Segura Compar, como Contralora General de Cuentas. Obviamente no ahorita en esta época, ¿verdad? Porque ahorita está el doctor Frank Bode. Anteriormente creo que estuvo el doctor, no recuerdo, y luego estuvo el licenciado Mencos, la licenciada Nora y antes el licenciado Mencos. Pero por mencionarles, ¿verdad? En Contraloría General de Cuentas ya hubo una dama Contralora General de Cuentas. Actualmente la fiscal general y jefa del Ministerio Público es una dama, ¿verdad? La doctora Consuelo Porras. En el Parlamento, en el Congreso de la República, ustedes ya ven presencia de damas como diputadas. La vicepresidenta ahorita del gobierno central es dama, ¿verdad? La que le acompaña como compañera de fórmula de Bernardo Arévalo, nuestro actual presidente, pues la vicepresidenta viene siendo dama. Y así las damas han venido jugando un papel preponderante porque tan igual que los hombres, pues también tienen derechos, pero también en algún momento, pues tienen obligaciones. En algún momento también nosotros los hombres nos hemos quedado un poquito ahí atrasados, ¿verdad? Me hacían la broma el día viernes que eh, ¿qué pasa si en algún momento un hombre se desaparece, ¿verdad? ¿Qué alerta en algún momento activamos? Miren, para los niños hay una alerta, ¿va? Para las damas hay una alerta, ¿va? Pero para los hombres no hay ninguna clase de alerta que aparezcan solos, ¿va? Porque no se pueden en algún momento alertar. ¿Cuál es la alerta que en algún momento se pone cuando se desaparece un niño? La alerta Alba Kenneth. Alba Kenneth, ¿verdad? Y para las damas, Esa- Elizabeth Claudina, ¿verdad? Alerta Sí. Claudina. ¿Y para los caballeros, los hombres? A los caballeros ahí andan en la cantina. Furia. No hay ninguna, ¿verdad? Miren, pues ahorita las damas ya han ido avanzando en varios aspectos. Pero qué interesante, ¿verdad? Qué importante que entonces los derechos humanos cada vez juegan ese papel preponderante y se nota esa universalidad que en algún momento se tiene. Porque dijimos y decimos de que los derechos humanos no pueden hacer distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión o cualquier otra condición. Por el hecho de ser persona, de ser humano, el derecho humano está intrínseco, es inherente. Es como que si la persona naciera de una vez con ese chip de derechos humanos, porque el Estado de Guatemala debe protegérselo y debe de consagrar, protegiendo entonces la dignidad y permitiendo el desarrollo integral de las personas. En cuestiones de los derechos humanos, eh, el alto comisionado de las Naciones Unidas hace mención que los derechos humanos pueden conceptualizarse como una garantía jurídica universal que protege a los individuos y a los grupos frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad humana, y que son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. Claro, ¿verdad? Respetamos esa ponencia por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pero viene siendo un concepto muy generalizado que probablemente la palabra garantía no tenga aplicabilidad en Guatemala. Y les voy a explicar por qué. Porque no es lo mismo un derecho que una garantía. Son dos cosas completamente distintas. Lo que sí en algún momento secundamos es de que un derecho humano pues es universal, ¿verdad? Y que definitivamente viene a proteger a personas individuales, pero también a grupos de personas sobre aquellas acciones que van a menoscabar sus libertades. Y que en donde decimos que el mayor violador de los derechos siempre es el Estado guatemalteco. El resto de lo que forma parte del concepto, pues sí es secundado y respetado y es un aporte realmente para el derecho humano. Lo que en algún momento si hacemos el cambio es sobre el tema de garantías.
¿Por qué? Porque fíjense ustedes de que un derecho, en el caso de los derechos humanos, hemos mencionado que es una facultad inherente a la persona, ¿verdad? En cambio, la garantía es un mecanismo, o sea, no es una facultad. La garantía es un mecanismo que se utiliza para poder hacer valer ese derecho. En otras palabras, el derecho es estático, la garantía es dinámica. Porque todos ustedes, ejemplo, tienen derecho al estudio y a la enseñanza superior universitaria. Ese es un derecho social, ese es un derecho humano. Si nos vamos a la Constitución Política de la República de Guatemala, vamos a evidenciar que todos los guatemaltecos pues tienen el derecho a lo que es la educación superior, lo que es la educación universitaria. Ese es un derecho. Sin embargo, viene siendo un derecho estático. Porque si ustedes no quieren estudiar, el Estado de Guatemala no los puede obligar. No es que en algún momento el Estado guatemalteco le haya dicho a Sharon Fabiola Ortega, mire Sharon, usted en el 2026 debe de inscribirse en la Universidad Da Vinci en su tercer semestre para continuar sus estudios superiores. No, no, el Estado no obliga. El Estado sí le garantiza ese derecho, ¿verdad? Si usted en algún momento quiere seguir estudiando, profesionalizarse, estudiar ya a nivel superior, pues en algún momento, claro que en algún momento lo puede hacer. Claro que sí, es permisible. Pero ¿qué pasa si resulta que Eric Faustino quiso inscribirse en la universidad o en el peor de los casos, Eric Faustino pagó su mensualidad o su inscripción o qué sé yo, cómo se llame, ante la universidad y resulta que el decano, el director, el coordinador de la Facultad de Derecho le dijo, Eric Faustino, no le comparta el enlace para que usted en algún momento se conecte a recibir el curso. ¿Cómo es posible? Si Eric Faustino pagó, quiere ejercer ese su derecho de enseñanza superior, pero la universidad le está vedando ese derecho. Entonces Faustino lo que va a tener que hacer es ir a la Procuraduría de los Derechos Humanos o bien en algún momento interponer una acción de amparo, que esa es una garantía, porque el amparo es un mecanismo. La garantía es dinámico, porque la garantía es el mecanismo que Faustino va a utilizar para obligarle a la Universidad Da Vinci a que le imparte su curso que por derecho él tiene para en algún momento recibir. El derecho es estático, la garantía es dinámica. El derecho es sustantivo, la garantía es adjetiva procesal. El derecho pueda que en algún momento se lleve a cabo o no se lleve. Como les digo, a nadie les obligan a estudiar. Pero si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. Pero si hay algo que les veda hacerlo, tienen que utilizar ustedes una garantía, un mecanismo para poder obligar a la persona que le está violentando un derecho para que se le restaure el imperio de él mismo. Esa es la diferencia y por eso era importante hacer la aclaración acerca de lo que es la definición, ¿verdad? Es muy buena esta definición que nos da a conocer la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas con la diferencia del término garantía, ¿verdad? Que en Guatemala, pues garantía tiene una connotación distinta a lo que es el término derecho. Como un último concepto de lo que son los derechos humanos, que nos lo proporciona un tratadista, el licenciado Luis Ernesto Cáceres, menciona que los derechos humanos son derechos inherentes. Era lo que les patenticé al inicio de empezar a hablar sobre derechos humanos, que cualquier buen concepto de derechos humanos tiene que llevar el término inherente. El derecho humano siempre va a ser inherente al ser humano, en virtud de su condición intrínseca de ser persona. Por ser persona, tiene derechos humanos. Obviamente, al tener derechos, también tiene obligaciones. Cosas que han ido cambiando. Fíjense ustedes que hay algo interesante en el derecho penal.
En el derecho penal, en tiempos antiguos y remotos, aquella persona que era capturada, ya sea por homicidio o asesinato, y que en algún momento se le juzgaba, ¿verdad? Se le citaba, se le oía, se le vencía y se le condenaba a cierta pena de prisión por el acto delictivo cometido, no solamente eh, iba a prisión la persona, sino que en algún momento también iba a prisión el arma con que en algún momento se cometía el hecho delictivo. Es decir, que si había utilizado un arma de fuego, la persona iba a prisión y el arma de fuego también en una cajita la metían bajo candado, porque también el arma en algún momento estaba prisionera. O sea, el arma es un objeto, pues, ¿verdad? Obviamente el arma por sí sola no puede causar algún daño, sino que el arma tiene que ser manipulada, tiene que ser utilizada, tiene que ser maniobrada por alguien para que en algún momento pues lastime. Pero en aquel entonces también el arma que se había utilizado para cometer el hecho delictivo también era encarcelada, ¿verdad? También se encarceló. Esto no puede pasar en los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos solo en algún momento los tiene los seres humanos, ¿verdad? Imagínense, ir a una audiencia, ¿verdad? Yo voy a una audiencia a defender el arma de fuego que en algún momento la tienen encarcelada. Eso no podría pasar, ¿verdad? No se puede porque el derecho solo la persona en algún momento lo tiene, los cuales han sido consagrados en textos legales, ¿verdad? Los derechos humanos están consagrados en textos legales, ya sean nacionales o internacionales, para esa eficacia de plenitud y respeto y que en virtud de la necesidad de protección de ciertos grupos sociales o situaciones de orden general han venido especificándose. En conclusión, los derechos humanos son inherentes y son inherentes por el simple hecho de ser humano quien en algún momento los ostenta. Esto, como les digo, los derechos humanos pues han tenido su antecedente histórico, no solamente internacional como nacional, pero ahorita en esta tarde nos vamos a centrar más específicamente en lo nacional y más específicamente en el constitucionalismo guatemalteco. El siguiente sábado vamos a hablar de aspectos de antecedentes históricos ya a las afueras de lo que es el Estado guatemalteco para que veamos esos aportes que tuvo lo que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, ¿verdad? Aquellos sus postulados de igualdad, de fraternidad y todos esos acontecimientos que en algún momento han venido a dejar huella y obviamente un antecedente histórico y, por qué no decirlo, a fortalecer que cada vez los derechos humanos pues sean cumplidos en el Estado guatemalteco. Porque en cualquier área del derecho es importante saber un poco de historia y de antecedentes históricos, porque como bien dice el dicho, el que no conoce su historia vuelve otra vez a cometer muchas veces los mismos errores. En el caso, fíjense ustedes de que desde la vertiente del constitucionalismo guatemalteco, déjenme decirles de que Guatemala estuvo sometida a la colonia española desde el año de 1524 hasta el año de 1821, puesto que en el año de 1821, saben ustedes que un 15 de septiembre tuvimos nosotros una independencia y nos separamos de la corona española. Pero antes del año de 1821, fíjense ustedes de que en la ciudad de Bayona, en 1808, se creó una constitución que lleva ese nombre, Constitución de Bayona, que es una constitución preindependiente. ¿Por qué se le llama preindependiente? Porque nace antes de la independencia, o sea, previo a la independencia guatemalteca. Si la independencia fue en 1821 y esta constitución de Bayona es de 1808, obviamente es antes de la independencia. Pero fíjense ustedes que lo interesante de esta constitución, a pesar de que tenía varios postulados muy buenos, nunca entró en vigencia. Pero esta constitución la mencionamos como antecedente histórico porque es por primera vez que en un cuerpo normativo se consagran derechos humanos
que posteriormente, si bien es cierto y repito, esta constitución no entró en vigencia, sirvió como de base para las siguientes constituciones que Guatemala en algún momento promulgó. En esta constitución de Bayona quedó establecida la inviolabilidad al domicilio. Y este fue un gran logro, porque anteriormente podía las fuerzas de seguridad entrar a los domicilios sin autorización alguna. Miren ustedes cuántas violaciones en algún momento existieron y máxima en la época de conflicto armado interno entre lo que era la guerrilla y lo que era el ejército. Esas famosas detenciones legales y ilegales que existían. Esa constitución de 1808 consagra que las detenciones tienen que ser de manera legales y no pueden ser por fueros especiales. La famosa figura del habeas corpus o exhibición personal que se conoce y sobre todo la prohibición a la tortura, vedando ya esa esclavitud que por muchos años en algún momento se venía dando. Luego, en 1812, esta constitución sí entró en vigencia, conocida también como Constitución Política de la Monarquía Española, nos da a conocer de que todas las personas tienen el derecho humano a la igualdad, que todos somos iguales ante la ley. Y sobre todo, la división de poderes, que a la presente fecha nuestra Constitución de 1985 le denomina división de organismos, no de poderes. Luego pasamos a constituciones de periodo independiente. ¿Por qué son independientes? Porque son después de la independencia. En primer lugar, la Constitución de 1825, que consagra lo que es el derecho humano a la emisión de pensamiento, la libertad de acción, el derecho de petición, la inviolabilidad de la vivienda, la detención legal nuevamente, la abolición a la esclavitud, inviolabilidad de documentos y libros, inviolabilidad de domicilio y la libertad de locomoción. Pasamos de 1825 a 1879, donde esta constitución guatemalteca pues viene a garantizar lo que es la libertad, la igualdad, derecho a la educación, a la locomoción, libertad de industria, derecho a propiedad privada, derecho a petición, libertad de religión, derecho de asociación y reunión, libertad de pensamiento, un salario justo, detenciones legales, derecho de defensa, el famoso habeas corpus y la inviolabilidad de la correspondencia y documentos. Para llegar a la Constitución de 1945. Una Constitución que fue un plus, ustedes. Una Constitución que fue una locura en Guatemala y como antecedente histórico súper interesante e importante. ¿Por qué? Porque Guatemala sale de una revolución que se dio un año antes, la famosa revolución del 20 de octubre de 1944. Y posterior a la revolución se crea una constitución del año de 1945 en donde aparece por primera vez los derechos sociales. Porque antes de la constitución de 1945 existían derechos individuales, pero no derechos sociales. Es la constitución de 1945 la que consagra por primera vez esos derechos sociales. Derecho a la educación, lo que viene siendo derecho al trabajo, lo que viene siendo derecho a la familia, lo que en algún momento viene siendo derecho al deporte, a la salud, a la seguridad, a la comunidad indígena, a la cultura. Un plus. Eso fue algo brillante. Por eso es de que la Constitución de 1945, como aporte de derechos humanos, definitivamente es un antecedente histórico importante que lo secundó la Constitución de 1985, la actual. Porque luego la Constitución de 1956 pues no tuvo mucho logro, lo único que hizo fue de que hizo la distinción entre derechos individuales y derechos sociales, consagrando que tanto el derecho individual como el derecho social pues es considerado un derecho humano. Es decir, que le puso título, ¿verdad? No es un gran logro, pero por lo menos pues ya le puso nombre y apellido a lo que eran esos derechos individuales y sociales, que son derechos inherentes a las personas y que por ende son derechos humanos. Luego existió una constitución de 1965. Esta no hizo mayor cambio. Lo único que hizo la constitución del 65 fue fortalecer y siempre secundar todos los logros alcanzados por las constituciones anteriores. Para llegar a la constitución de 1985, que es una de las constituciones más completas que tiene Guatemala.
Y que muestra de ello, este año está cumpliendo 40 años de su vigencia, en donde solo ha tenido reformas en el año de 1993 por un acontecimiento histórico que ustedes conocen y saben muy bien, que lo dio el gobernante de turno, Serrano Elías, en un famoso autogolpe de Estado que en algún momento se quería dar. Lo mismo que en algún momento se quería dar en estos días con Bernardo Arevalo. Se escuchaba mucho de un golpe de Estado. Por eso es de que Bernardo tuvo en algún momento ahorita que movilizarse, crear hacer uso de los mecanismos como lo es el estado de calamidad, estado de sitio, para en algún momento frenar lo que en algún momento estaba en el país, porque recuerden que estamos en un estado constitucional de derecho, ¿verdad? Con tildes, y eso lo van a ver ustedes en el derecho constitucional, con tildes de un derecho o un estado fallido. Tiene muchos tildes, lamentablemente, pero afortunadamente estamos en un estado constitucional de derecho donde gobernantes y gobernados debemos de actuar al estricto cumplimiento de las normativas vigentes en nuestro país. ¿Pregunta? ¿Alguna duda? Los tratados y los pactos que en algún momento hicimos mención y que vimos al inicio, de los cuales ustedes tienen en algún momento que comprarlos, que son específicamente en materia de derechos humanos. Cuando ya hablemos un poquito ya de otras instituciones, como lo viene siendo la Corte Interamericana de Justicia, pues esta en algún momento tiene otros postulados. Sin embargo, como bien les decía al inicio del curso, los derechos humanos tienen intrínseca relación con todas las áreas del derecho y no existe lo que viene siendo una normativa en una compilación específica que venga en algún momento a tipificar algunas faltas, algunos delitos, algunas sanciones, algunas penas, porque para ello existe suficiente normativa que viene a regular específicamente en cada área del derecho el qué hacer de ese derecho y las penas que en algún momento estas en algún momento puedan tener, que siempre y cuando no pueden ser violatorias de derecho y que sobre todo no pueden en algún momento contrariar a la Constitución, porque si no pasarían en grado de inconstitucional. Prácticamente serían las normas que en algún momento pues mencionamos y citamos al inicio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Según esto, lo que acaba usted de hablar, entonces los derechos humanos siempre se remitirían si encontrasen alguna falta que deba ser sancionado. Ellos se convertirían en los denunciantes ante las autoridades que regulan la aplicación de justicia en Guatemala. Bien, fíjense que esto va de lo micro a lo macro, ¿verdad? Por eso ahorita, digamos, el curso del día de hoy fue un curso introductorio en donde los ejemplos iban en cuanto a que los derechos humanos tienen participación en todas las áreas del derecho, en donde el derecho humano puede ser en algún momento violado por otra persona, ¿verdad? En el ejemplo de patrono trabajador, el patrono puede ser violador de derechos humanos, pero estamos entre un particular y otro particular que en su momento celebró un contrato y que está violando el contenido de dicho contrato. Pero poco a poco vamos a ir abriéndonos un poquito más al respecto de ello, en donde quien es afectado de ese derecho humano es siempre la persona, porque el Estado en algún momento está violando ese derecho. Y posteriormente nos vamos a ir más macro en cuanto a esto, en donde un Estado en algún momento tiene violación con otro Estado guatemalteco, con otro Estado, perdón. Imagínense lo que en algún momento pasó entre Estados Unidos y Venezuela.
¿Cómo es posible que Estados Unidos en algún momento vaya, quite al presidente de ahí, lo lleve en algún momento detenido? Si para eso tenemos soberanía. Todos los países son soberanos, pues, y ningún otro país, por muy desarrollado que en algún momento sea, no puede en algún momento tener esa participación que en algún momento se tiene. Y para ello existen cortes interamericanas. Así como en Guatemala existe la Corte Suprema de Justicia, existen los juzgados, ¿verdad? Que en algún momento son los que tienen la función de la potestad de promulgar la ejecución de lo juzgado. Así existen cortes a nivel interamericano, que en algún momento vienen a sancionar, lo que preguntaba Hugo Castro, a sancionar a los estados por el comportamiento que en algún momento estos en algún momento tienen. Y a veces las sanciones ustedes son delicadas, son drásticas y vienen siendo en perjuicio de muchas en algún momento, muchas personas. Pero bueno, son cosas que en algún momento los estados en algún momento se ganan por su mal comportamiento y que definitivamente pues tienen que ser castigados y en algún momento tienen que ser sancionados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de no existir otra pregunta, y encontrándonos a las 3 de la tarde con 26 minutos, no me queda más que desearles una muy buena tarde, un feliz fin de semana, feliz día sábado, de lo que en algún momento resta. Gracias por la atención en algún momento prestada a este primer acercamiento del curso de Derechos Humanos. A instarnos para que el siguiente sábado, pues a las 2 de la tarde, nuevamente nos conectemos a través de esta plataforma virtual para poder dar continuidad a temas referentes a lo que son los derechos humanos. Gracias a los compañeros que en algún momento conectaron su cámara y también invitar al resto de compañeros que el siguiente sábado también lo hagan, ¿verdad? Es bueno en algún momento conocernos. A veces yo examino y cuando examino ni siquiera conozco a quién estoy examinando. Y a veces me dicen, licenciado, yo fui su alumno, pero nunca lo vi, pues nunca se conectó, ¿verdad? Por lo menos conectando su cámara de carita en algún momento los conozco y si yo los examino en privado, sepan que todos ganan conmigo. No, no están así, ¿verdad? Pero por lo menos no fueron mis alumnos. Pero mis alumnos, entonces hay Gracias, una licenciado. ventaja, hay un derecho humano Está ahí. dando la promesa ya. Así de que no se puede Gracias, retractar. Quedó grabado. Que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, que estén bien y los Gracias. saludamos el Nos vemos. siguiente Muchas gracias, licenciado. sábado. Gracias, Luis.